Si has leído la Biblia, quizás pasaste por el libro más aterrador que puedas encontrar en ella, el Apocalipsis. Este libro nos señala las revelaciones que pasarán en el fin de los tiempos, catástrofes que no podremos detener y la victoria del bien contra el mal. Pero hay pasajes en este libro que nos mencionan hechos como los que veremos, o más bien, escucharemos en este puesto. Y si eres listo, sabrás que hablo de las trompetas del Apocalipsis. En este primer clip que les mostraré, ocurrió en Sydney, Australia, hace más de 8 años y fue publicado por Marty Dennison. Él nos cuenta que sus hijos y él fueron alertados por estos sonidos extraños que salían del cielo un sábado por la tarde. Hey guys, come here. Andrew, Josh, do you hear that? What? Come here. What's that? Can you hear that noise? What is that? Sound. What? It's coming from the sky. You sure, Dad? Come here. Sounds like a trumpet, Dad. What is that? It's weird. So scary. Is that a trumpet or? Sounds like one part light. It's coming from the sky. El padre alerta a sus hijos y les dice que si pueden escuchar ese ruido extraño, y los invita a salir de la casa para indagar de dónde provienen estos ruidos. Al salir, notan que este zumbido proviene del cielo y los aterra inmensamente, y no sabe cómo explicar este fenómeno. Pero como dije antes, este fenómeno está escrito en la Biblia, y según las Sagradas Escrituras, estas trompetas serán escuchadas en todo el mundo. Y tal como en el video anterior, en este también escucharemos este fenómeno, pero en otro lugar muy distinto y retirado de la ciudad. Quiero que para este punto del video te pongas audífonos, ya que lo que escucharemos es realmente aterrador. Además de que podrás disfrutar mejor del contenido. Un grupo de bomberos estaba en una zona boscosa cuando comienza este zumbido que los deja petrificados del terror o del asombro ante lo inexplicable que puede ser este hecho. Oír algo tan aterrador que no es de este mundo. Hecho que se grabó hace años y seguro les cambió la vida.
El tercer clip que veremos pasó en Australia a un grupo de amigos en un lugar rural. Ellos estaban en un lago cuando de repente ocurrió lo siguiente. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. We're up at Bonnie Doon. That's what it's from there. What, up on the hill? Anything up there? Can't say anything, but I can certainly hear that. It's aliens. It almost feels like a plane. It's not a plane. What the f is that? That is weird. Oh look, there's birds flying up there. What the f is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. We're up at Bonnie Doon. That's what it's from there. What, up on the hill? Anything up there? Can't say anything, but I can certainly hear that. It's aliens. It almost feels like a plane. It's not a plane. What the f is that? That is weird. Oh look, there's birds flying up there. Este grupo de amigos pudieron presenciar este extraño fenómeno que los dejó atónitos y anonadados, ya que como he dicho antes, es algo que el ser humano no puede explicar, simplemente es algo que es aterrador. Imagínate estar en un lugar como este y escuchar esto. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Qué explicación le darías? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video es un hecho que fue captado por una cámara de seguridad en algún lugar de China y se publicó en una página de Facebook. Las imágenes muestran una escena urbana común y corriente. Sin embargo, las cosas pronto se vuelven extrañas. 这个男的过去之后，车头先往这边移了一下，然后就腾空飞起来了，见鬼！耶，哪个？哪个？问一下。耶，哪个？哪个？你这是先来搞对了，搞对了，搞对了，就动。Podemos ver cómo esta moto se mueve por sí sola, pero luego comienza a moverse bruscamente a tal punto que da una vuelta completamente. La fuerza con la que esta moto se mueve es increíble. Lo podemos ver en la reacción de las personas que estaban en el lugar. Este hecho ha dejado a los espectadores perplejos y creando un sinfín de teorías. Pero mira el video detenidamente y dime, ¿qué pudo haber ocasionado el movimiento de esta moto? El siguiente video es corto, pero realmente aterrador. El video fue subido por el usuario de TikTok Camilo Gativa y nos comparte lo que ocurrió una noche en su trabajo.
Ahí llegué que. No, pues ahí voy de entrando, vea, me cuidado. Y entonces paso yo a coger las sábanas, comienzo a acostarla porque ¿Le movió? Oh, entonces pues, no es que yo estoy ahí parado y todo eso, y estoy recogiendo las sábanas, se me abre la puerta y ya yo arranco. No, yo no sé, pero yo sí ve Yo veo. En la escena se puede ver a Camilo llegar con un carrito de ropa sucia y la deja en un lugar y se dispone a buscar unas toallas cuando el carrito se mueve por sí solo. Pero no obstante, las puertas del cuarto se abren. Esta grabación ha ocasionado pánico en Camilo, quien no sabe qué fue lo que ocurrió y le pregunta a sus seguidores y amigos del trabajo qué piensan ellos al respecto. En los comentarios del mismo, muchas personas dicen que este lugar está infectado y que lo que vivió es un fenómeno poltergeist. Pero dime, ¿qué piensas tú que sea? En este puesto veremos fotografías que son aterradoras y que seguramente te dejarán pensando esta noche al acostarte. La primera fotografía fue enviada a mi Instagram por Petu Bernal. Él nos cuenta que no cree en fantasmas, pero le gusta todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Nos menciona que en la casa que fue tomada la fotografía falleció una mujer en los brazos de su madre. Ahora, lo que aparece en la fotografía lo ha dejado consternado desde el momento en el que se percató de lo que apareció en esta. Se puede ver un grupo de jóvenes posando en la foto, pero ¿notaste algo extraño? ¿De quién son esas manos que sostienen al chico? Bernal nos comenta que no sabe de dónde salieron ni a quién pertenecen, pero analizando lo que nos comentó previamente, podemos decir que es posible que sea una manifestación de la mujer que pereció en el lugar. ¿Tú qué piensas? La siguiente fotografía fue compartida en Reddit y el usuario que la compartió nos menciona que fue tomada en su trabajo en una sala de cine y la foto revela algo extraño. El usuario nos dice que esta fotografía fue tomada por un compañero de trabajo quien estaba en la sala de cine. Él se encontraba tomando algunas fotografías rápidas antes de que comenzara la película. Aunque la imagen es borrosa, el niño de la izquierda aparece relativamente normal. Se ve perfectamente, pero la otra figura claramente no está del todo bien. ¿Qué crees que está pasando aquí? Dejaré que ustedes sean los jueces y digan qué pasó en esta fotografía. La tercera fotografía fue publicada en un foro de Facebook. La fotografía inicialmente parece inofensiva. Esta muestra a un hombre sentado en un sofá en una sala de estar, pero sin embargo, tras él aparece una anomalía algo inquietante. Detrás de la escalera que se ve en la escena, se puede distinguir lo que parece ser una cara. La foto fue supuestamente tomada en una casa recién construida, lo que no sugiere antecedentes de eventos inquietantes o trágicos dentro de sus paredes. Sin embargo, cuando se tomó la foto, se suponía que solo habían dos personas en la casa, el hombre en el sofá y la persona que sostenía la cámara. Entonces, ¿se trata acaso de algún intruso que entró en esta propiedad? ¿O acaso será algo paranormal?
Grisel Luna es una creadora de contenido que se dedica a realizar visitas en lugares abandonados o supuestamente malditos. En esta oportunidad, ella visitaría una escuela donde según ocurren eventos paranormales de noche. Según cuentan, en esta está la leyenda del profesor Magaña, la cual ha cobrado vida a través de los años. Este maestro perdió la vida en esta escuela, pero parece haberse quedado allí para siempre. La gente del pueblo cuenta haber visto muchas veces sus extrañas apariciones, y es esta youtuber quien, acompañada de una amiga, se adentraría en los pasillos de esta escuela para descubrir si esta leyenda es cierta. Esta escuela es muy grande, estamos entrando al área más vieja porque aquí es donde dicen que se ve este profesor. Sin embargo, es muy grande y en el espacio abierto, saliendo de aquí por esa puerta, hay muchísimas más aulas. Sin embargo, a mí me gustaría, antes de salir hacia el espacio abierto, ir hacia el otro pasillo. Vean, vamos a ingresar de aquel lado porque aquí está cerrado. Vamos a ir hacia el otro pasillo, Meli. ¿Qué tal? Parece un congelador, ¿no? Sí, de hecho se siente más frío que afuera. Vean todos los libros, las cosas que aquí parece que están en el olvido por la pandemia, como les comentaba, que está todo cerrado, no vienen los niños a clases. ¿Sabes qué? Vamos a cerrarle esta puerta porque a mí me da más miedo que venga a meterse algún vivo, que no creo porque como pueden ver está cerrado también desde allá afuera el cancel, pero bueno, yo sí me siento más segura. Sí. Vamos a ingresar ahora sí por el pasillo izquierdo. Nada más quiero mencionar que esta es la oficina del director y que es el único lugar donde no nos dieron acceso. De hecho está cerrado con llave, pero el lugar que más me interesa es justamente este salón hacia donde nos dirigimos ahorita. Aquí, en esta aula, es donde aseguran que el profesor Magaña perdió la vida. Este señor murió aquí. De hecho, se siente muy frío. Aquí cambia muchísimo más. La temperatura baja mucho. Y obviamente vemos que todas las ventanas están abiertas. Puede ser tal vez por eso. Ahí escuchamos al fondo ruido de los trailers, ya que esta escuela está muy pegada a una carretera federal. Pero aquí es donde a mí me interesaba llegar. Un lugar que se siente fuerte energéticamente, muy fuerte. Sabemos que la energía de este señor era bastante fuerte, un señor de carácter. Y con todo respeto, a mí me gustaría pedirle, de verdad, con todo respeto, a su energía, por todo lo que se dice, porque se dice que él habita aquí, porque se dice que todavía lo ven aquí, que todavía él avienta cosas con mucho enojo, como nos contaba la señora Isabel. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí, de verdad, a mí me gustaría pedir algo, una manifestación de su energía. Si es que él estuviera aquí, de verdad, sé que estoy jugando tal vez con fuego, pero nadie entra aquí de noche y yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber. Ay, ahí se escucha algo. Ay, ¿qué fue? Se está escuchando algo. ¿Lo viste, Melissa? No, algo se está moviendo. Pero muy leve. Ay, no manches, es este mesabanco. Ay, no. Se está moviendo, ven. ¿Este fue el que se movió? Fue esta butaca. Sí. Híjole. Está moviendo. Ay. No, qué fuerte. Y qué raro que se mueva porque, mira, bueno, la vamos a mover. Parece que está como, tiene un desajuste, ¿no? Y obviamente por eso se mueve, pero no está haciendo aire o no hay algo que pueda generar el movimiento. Vean cómo aquí las butacas son distintas, son diferentes a las que hemos visto en los otros salones. Pero ve el polvo, Meli. Bien, ¿tú alcanzas a ver las caritas de niños? Sí. No sé si ustedes lo vean o solamente yo, pero son plasmaciones. ¿Ve cómo son plasmaciones? Aquí cómo se alcanza a apreciar como si fuera la carita de un niño triste.
Sí, sí, sí. ¿Sí la ves o no? De hecho, Digo, mira, como un ojo. Claro. La nariz. Y su cabello. Ajá, sí. Pero eso no sé si está hecho con el polvo. Sí, mira. Sí. Es el polvo, pero ahí se ve una carita perfectamente bien dibujada. Y estas son las cosas que suceden en estos lugares, donde hay energías atrapadas. Aquí puedo sentir mucho más frío, de verdad se los digo, mucho más frío que en el otro salón, que es donde murió el profesor. Se siente helado y no sé por qué, muchísimo más baja la temperatura aquí. Y ¿sabes qué? ¿Qué pienso, Melissa? De verdad, es como si aquí hubiera niños, no sé, el alma de un niño o de varios niños, porque tal vez uno de ellos o varios que vinieron, porque es una escuela muy vieja, ya perdieron la vida. Y puede ser también que ellos vengan aquí por... ¡Ay! Se movió. Se movió este libro. ¡Ay, no manches! Hijo, se acaba de mover. Vente. No hay que tocarlo. Fíjate que estoy hablando de niños y esto es... Ay, yo estoy acostumbrada, de verdad es común que la energía se mueva porque este es un lugar... un lugar lleno, plagado de energía. Es una escuela, miren, ahí se ve la luz prendida de la oficina que les decía, justamente a la que no podemos pasar, ¿no? Pero... ¡Se vio algo! ¡Ay, Dios mío, no! No, a ver, no podemos salir por aquí. A ver. No se puede. A ver, espérate con él. ¡Ay! Híjole, de verdad. No, yo no puedo. Alguien está aquí. Ay, no sé. Dios mío. De verdad. Qué fuerte. Acabo de ver algo, ya me quiero ir. Melissa. De verdad está horrible aquí. Está horrible. Ay, no. Ay. ¿Qué se movió? Ay, que se movió. Ya no sé qué fue. Todo se está moviendo, de verdad. Qué fuerte energía, qué fuerte lugar. Está horrible aquí. Antes de iniciar el recorrido, Cristel se asegura de cerrar la puerta de la entrada para que ningún intruso entre sin que ella se den cuenta. Luego, en uno de los salones, un pupitre se mueve por sí solo, pero ella lo atribuye al viento. En otro salón, puede ver una anomalía en los asientos. Ve una especie de caras formadas y en este mismo ocurre un evento poltergeist con un libro. Al entrar en el salón donde se dice que el profesor pereció, Cristel logra captar algo insólito. Una sombra densa pasa por el pasillo. Si recordamos bien, ella había cerrado la puerta de la entrada a esta escuela. Entonces, ¿a quién pertenece esa figura oscura? ¿Será acaso que Cristel captó el espíritu de aquel profesor que a día de hoy sigue apareciendo en esta escuela? ¿Qué piensas tú? Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como DannyPhantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. Nuestro amigo e investigador paranormal Tim Morozov se adentró en una casa abandonada que está totalmente maldita y oprimida por una entidad demoníaca. Tim, al llegar, comienza a instalar todos sus equipos para realizar la investigación paranormal y descubrir qué entidad mora en este recinto.
Дух этого дома. И я хочу... Вы слышали? Дух этого дома. И я хочу, чтобы ты вышел со мной на контакт. Мне даже как-то не по себе. Мурашки по телу бегают. По лицу. Я не знаю, видно вам или нет, но у меня сейчас на лице прям гусиная кожа. Что сейчас с ним произошло? Так, сколько времени? Все должно быть спокойно. Смотрите, доска валяется.
Кто ты? Я решил убрать челнок с доски, потому что не хотел читать то, чтобы оно мне написало. Потому что я уже начал понимать, что из-за доски в дом проникло какое-то зло. И чтобы не было бы написано на доске, все равно это будет ложью. Мне нужно было подумать, поэтому я решил уйти из дома. Я хотел пересмотреть материал и понять, что теперь мне с этим делать. Но из дома было уже не так просто выйти. Тень, появляющаяся за мной, это уже совершенно не тот призрак, что был раньше. Сюда надо засматриваться. Al principio, Tim se comunica con el espíritu de la casa a través de la grabadora y es cuando comienzan a ocurrir ruidos extraños dentro de la casa. Más adelante, cuando se comunica utilizando la ouija, los ruidos se incrementaron y posteriormente el espíritu maligno le apaga las velas, haciendo que Tim entre en un estado de nerviosismo. En un punto de la investigación, Tim se levanta para buscar de dónde vienen los ruidos cuando un ser aterrador pasa detrás de él y es captado por la cámara. Después de todos esos sucesos, Tim decide acostarse para descansar un poco, no sin antes dejar todas las cámaras grabando. Y es cuando en una de las cámaras se registraría cuando el puntero de la ouija se mueve por sí solo. Y no obstante, este tablero fue arrojado con fuerza al suelo. Al escuchar esto, Tim se levanta de la cama y encuentra todo tirado y decide colocar la ouija de nuevo en la mesa para segundos después el demonio la arrojase de nuevo al suelo. Tim, incrédulo de lo que pasa, deja el puntero sobre la ouija y ve que este se mueve solo y decide recoger todas las cosas e irse de allí inmediatamente. Pero en medio de la grabación, una de las cámaras captó una extraña sombra pasar detrás de él. La mejor decisión que tomó Tim fue retirarse de ese lugar y no regresar jamás. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es
Danny Phantom. Muchas gracias por ver.